Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Bigogurumis. Para el proyecto del día de hoy te traigo esta tan solicitada y preciosa jeans que, bueno, es en su versión del universo alterno y va a tener una medida de 19 centímetros de altura. Tiene detalles súper bonitos, por ejemplo, los tirantitos, va a traer sus chonguitos y el flequito ya tan característico del personaje. Si tú quieres realizar a esta otra jeans que es en su versión del baile con eco, te tengo buenas noticias, lo vamos a poder realizar. Únicamente tienes que picarle aquí abajito en unirte y te vas a convertir en un miembro exclusivo del canal. Tiene un costo mensual de 69 pesos o aproximadamente $3.40 más o menos. Y bueno, no nada más vamos a tener a esta jeans, vamos a tener otros videos exclusivos de otros personajes, más versiones también de la misma jeans. Vamos a tener comunicación en redes sociales por si ustedes tienen alguna duda o se atoraron con algún pasito en el tutorial, los voy a estar asistiendo por ahí. También vamos a tener respuesta prioritaria a todos sus comentarios, las insignias de lealtad, los emojis que también aparecerán cuando ustedes realicen un comentario aquí abajito y el acceso anticipado a videos nuevos, es decir, no nada más van a tener videos exclusivos del canal, sino también van a poder ver los videos que se suben normalmente con anticipación. Un día o 2 días antes lo van a tener ustedes ahí. Les recuerdo, esta membresía la puedes cancelar en el momento que tú quieras y volverla a activar también. Y pues bueno, ya sin más que decir, vamos a realizar a esta powder. Bueno, los materiales que vamos a utilizar para esta pequeña jeans van a ser nuestro ganchito del 2.5. De hilaza yo voy a utilizar Sinfonía en color azul, color piel, color verde pradera, rojo, café oscuro y pues también vamos a estar utilizando ojitos del número 8. Un pedacito de fieltro en color rojo, un pequeño palito, ya saben que siempre como para introducir aquí en esta parte y que el cuellito no esté como bailando. También un poquito de negro para estos detalles de los ojitos, muy poquito en realidad. Nuestro relleno, tijeras, aguja y también súper importante, pegamento, porque hay algunas piecitas que van pegadas. Puedes utilizar el que sea, bueno, el de tu preferencia. Yo utilizo silicón caliente, pero bueno, ahí lo dejo a tu consideración, con lo que tú te sientas más cómodo. Y pues acompáñame a realizarla. Vamos a comenzar con la cabeza. Para esto voy a realizar un anillo mágico de 10 puntos bajos y para la vuelta número 2 voy a hacer 10 aumentos y nos tienen que quedar un total de 20 puntos bajos. Voy a apretar bien la colita que sale aquí de este anillo, que quede bien cerradito. Y para la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo y un aumento, un total de 10 veces y nos tienen que quedar 30 puntos bajos. Aquí ya vamos a empezar a poner el marcador para no perdernos. Entonces ya hice mi primer punto bajo, ahora voy a continuar con un aumento. Y así por toda la vuelta. Para mi siguiente vuelta voy a realizar 4 puntos bajos y un aumento, un total de 6 veces. 2, 3, 4 y un aumento. Y así por toda la vuelta nos tienen que quedar un total de 36 puntos bajos.
Aquí es mi último aumento. Y ahora voy a realizar 8 vueltas de estos mismos 36 puntos bajos. Ya no voy a aumentar ni disminuir, únicamente voy a realizar un punto bajo en cada punto bajo por un total de 8 vueltas. Ya puse aquí mi marcador para empezar a contar estas vueltas y no perderme. Entonces termino estas 8 vueltas y regreso. Ya concluí mis 8 vueltas. Si se dan cuenta, la cabeza toma una forma un poquito cuadrada, por eso empezamos con el anillo mágico de 10, para que no estuviera totalmente redondita. Miren, aquí se puede apreciar como la formita. Entonces me voy a ir a uno de los lados cuadraditos, el que más te guste, y voy a contar 9 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí entre la 9 y la 10 voy a colocar mis ojitos. Y van a llevar 3 puntitos de separación. 1, 2, 3, entonces voy a introducirlo más o menos por aquí para que tenga los 3 puntos de separación. Y les voy a colocar los seguritos. Y voy a traer mi aguja con hilo negro. Voy a introducir mi aguja lo más pegadito al ojo que se pueda. Como está el segurito nos estorba un poquito, pero sí se puede. Y lo que voy a hacer es bajar hasta acá. Es aproximadamente un puntito abajo y un puntito de separación del ojito. Entonces voy a entrar ahí. De esta manera. Y del otro lado voy a hacer lo mismo. Entro lo más pegada que se pueda al ojito y voy a hacer la línea, un punto hacia abajo y con un punto de separación. Así rodeando el ojito, un puntito hacia abajo y un puntito de separación. Entonces entro aquí. Acomodo bien y ya puedo rematar este hilito negro para que quede bien justito. Y ahora vamos a hacer las cejitas con color café. Y voy a entrar en la parte de arriba del ojito, un puntito arriba, un poquito separado del inicio del ojo, entonces como por en medio más o menos. Y de igual forma voy a bajar aquí un puntito hacia acá y a la mitad voy a entrar, a la mitad de este punto. De esta forma, así, y del otro lado lo mismo, de esta manera, y así nos quedan las cejitas. Este modelo no lleva naricita, entonces en la parte del bordado ya es todo de la carita. Vamos a continuar ahora haciendo disminuciones. Vamos a realizar por toda la vuelta 4 puntos bajos y una disminución. Para la siguiente vuelta de disminuciones vamos a realizar un punto bajo y una disminución por toda la vuelta.
Y al finalizar esta vuelta de disminuciones voy a comenzar a rellenar la cabecita, porque ya la siguiente vuelta está muy reducida y no vamos a alcanzar a rellenar. Ya quedó aquí bien rellena la cabecita y ahora vamos a continuar con 10 disminuciones. Ahora vamos a realizar un punto bajo y una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo y una disminución. Y nos van a quedar un total de 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Aquí ya vamos a cortar larguito para coser al cuerpo. Entonces ya corté y ya saco mi hebra de manera normal. Y bueno, ya voy a comenzar a rellenar aquí un poco lo que faltó. Con cuidado, está pequeño el orificio que quedó, pero con nuestro ganchito nos podemos ayudar para ir empujando el relleno y que no nos quede floja la parte de abajo, la última parte que tejimos. Entonces ya cuando esté firme ya paramos de rellenar. Para los brazos voy a realizar un anillo mágico de 5 puntos bajos y durante 8 vueltas voy a mantener estos mismos 5 puntos. Podemos poner marcador o ir contando. Voy a realizar estas 8 vueltas y ya regreso. Así quedan los bracitos con las 8 vueltas. Son bastante delgaditos, pero se prestan bastante bien para tejer. Entonces así vamos a hacer 2 piecitas. Vamos a comenzar ahora con la piernita del lado derecho. Y vamos a realizar un total de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos, y en este último punto que nos queda vamos a realizar 4, un aumento de 4 puntos bajos o 4 puntos bajos en el mismo punto. 2, 3 y 4. Y ahora de este lado voy a agarrar la cadena que está aquí, enseguida está suelta porque aquí tenemos otra, pero esta está muy apretada. Entonces voy a entrar enseguida aquí y voy a hacer un punto, 2 puntos bajos y en el último un aumento. Y nos van a quedar un total de 11 puntos bajos. Voy a cortar este hilito que me sobró, que lo fui escondiendo aquí en el tejido. Y para la siguiente vuelta voy a realizar un punto bajo en cada punto, pero tomando únicamente la hebra de aquí, de atrás, la hebra trasera. Entonces así voy a hacer mis 11 puntos bajos, entrando por la hebrita de atrás. Y voy aquí a acomodar.
Ahora para nuestra siguiente vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos. Como siempre les menciono, pueden empezar a poner su marcador. Entonces aquí yo hice mi primer punto y lo voy a marcar. 2 puntos bajos y voy a continuar con 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4 disminuciones, y vamos a hacer el puntito que nos queda. Vamos a hacer un punto bajo. Para la siguiente vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos. Una disminución y finalizamos con 2 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una vuelta de punto bajo en punto bajo. Nos quedaron 6, entonces vamos a realizar los 6 puntitos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Aquí voy a esperar porque voy a cambiar a rojo, pero voy a ir ya rellenando mi pieza porque ya se empezó aquí a hacer pequeño, entonces nos puede costar trabajo. Yo te recomiendo aquí que cada 3 vueltas vayas metiendo el relleno, cada 3 vueltitas que hagas, para que te quede firme la piernita y no te cueste trabajo después meter el relleno, porque sí se reduce el espacio. Entonces vamos a ir rellenando. Ahora voy a traer mi hilo rojo. Ya hice aquí mi cambio a color rojo y ahora voy a realizar 2 vueltas en este color. Recuerden, nos quedaron 6 puntos bajos, entonces son 6 puntos en cada vuelta. 5 y 6. Ya puedo cortar el café. Lo vamos a volver a ocupar, pero ahorita no quiero que nos estorbe porque vamos a tener también cambio de color a piel, entonces mejor así, y ahorita lo volvemos a incluir. Esta es mi segunda vuelta de 6 puntos. 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora aquí voy a cambiar a color piel y voy a realizar únicamente una vuelta en este color. El rojo ya lo podemos cortar definitivamente, ya no lo vamos a ocupar. Entonces vamos a continuar así. Y voy a cambiar nuevamente a color café. Y voy a realizar 4 vueltas más en color café. También el color piel ya lo vamos a cortar definitivamente, ya nos lo ocupamos, y vamos a hacer 4 vueltas en color café. Aquí terminé mi último punto de mi cuarta vuelta.
Entonces ya voy aquí a cortar y termino de rellenar. Y vamos a pasar a hacer la otra piernita, que el procedimiento es el mismo, pero toda la piernita es color café. Vamos a repetir aquí el procedimiento. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Son las 5 cadenas de inicio, 3 puntos bajos, un aumento de 4 puntos bajos o 4 puntos bajos en el mismo punto, me salto aquí este punto que está apretado, comienzo en el siguiente, le voy a realizar un punto bajo, 2 puntos bajos y en el último un aumento. Corto la hebra que escondí y voy a hacer 11 puntos bajos, que son los que nos quedaron de esta vuelta, tomando únicamente la hebra trasera. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Voy a continuar con la vuelta de disminuciones, que son 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos, 4 disminuciones, 1, 2, 3, 4, un punto bajo. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución, y finalizo con 2 puntos bajos. Aquí 1 y 2. Y ahora, como todas las vueltas siguientes para alargar la pierna son en color café, vamos a realizar 8 vueltas manteniendo los 6 puntos bajos que tenemos. Ya hice mi primer punto y voy a marcar. Y voy a realizar mis 8 vueltas. Recuerden ir rellenando conforme van avanzando para no tener problemas. Ya terminé aquí mis 8 vueltas, ya rellené. Y ahora vamos a comenzar ya con la parte del cuerpo. Voy a realizar 1, 2, 3 puntitos extra aquí para llegar a la mitad del piecito de la piernita. Y voy a realizar 2 cadenas, 1, 2. Ahora voy a traer la otra piernita. De igual forma, aquí voy a doblar a la mitad para ver dónde tengo que entrar. Entonces me parece que tengo que entrar aquí en este de aquí. Entonces inserto mi aguja y voy a realizar los 6 puntos bajos que tiene esta piernita. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora voy a realizar 2 puntos en las 2 cadenas que hicimos. Aquí está la primera. Voy a hacer un punto. La segunda voy a hacer otro puntito. Y ahora voy a realizar los 6 puntos que tiene la otra pierna, la segunda que hicimos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos.
y nuevamente 2 puntos en las 2 cadenas que realizamos. Ahora por atrás 1 y 2. Y ya vamos a empezar a marcar el inicio de nuestra nueva vuelta, que va a ser aquí. El primer puntito, y le voy a poner el marcador. Y ahora para la siguiente vuelta vamos a realizar 1, que es el primero que ya realicé para empezar la vuelta, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Continuamos con 6 puntos bajos. Un aumento y finalizamos con 5 puntos bajos y nos van a quedar un total de 18 puntos. Y 5 puntos. Ahora vamos a realizar 2 vueltas de estos mismos 18 puntos. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto por un total de 2 vueltas. Ya llegué aquí al último punto. Ya voy a cortar el café. Y ahora voy a ir por el color piel. Hago aquí mi cambio de color. Y vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución. Y aquí la última disminución. Vamos a hacer una vuelta de punto bajo en punto bajo. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. De igual forma por toda la vuelta. Y ahora vamos a realizar 2 vueltas. Nos quedaron 12 puntos, entonces vamos a realizar 2 vueltas. Nueve, 10, 11 y 12. Ahora vamos ya a traer los bracitos porque los vamos a unir aquí mismo con el cuerpo.
Entonces voy a realizar 1, 2, 3 puntos bajos. Voy a traer mi primer bracito y me voy a unir con él por la parte de adentro, es decir, aquí por dentro del bracito voy a introducir mi gancho de esta forma y voy a introducirlo al mismo tiempo con el siguiente que está en el cuerpo. Voy a hacer un puntito y voy a hacer lo siguiente con el siguiente punto del brazo, aquí por dentro, y también con el siguiente punto del cuerpo, y hago un punto bajo. Ahora voy a realizar 4 puntos. Voy a traer nuevamente el segundo brazo, por dentro pico y emparejo con un punto bajo con el punto del cuerpo. Voy a tomar el siguiente punto, que me parece que es este, aquí por dentro siempre, y emparejo con el del cuerpo y ahí realizo mi punto bajo. Y ya que hice el último punto aquí con el brazo y el cuerpo, voy a realizar el puntito que me queda del cuerpo, es un puntito bajo. Para la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Aquí te voy a ir yo guiando. Van a ser 1, 2, 3 puntos en el cuerpo base. Ahora voy a tomar los puntos, los 5 puntos del brazo, tomando estas esquinitas. No se nos vayan a pasar estos puntos que están en las orillas, que son donde tomamos la parte del cuerpo también. Entonces 1, 2, el siguiente 3, un poquito de paciencia aquí para identificar los puntos, siguiente 4 y el de la esquinita, este no se nos puede pasar, este 5, que son los 5 puntos del brazo. Vamos a continuar con los 4 que hicimos por la parte de enfrente. 1, 2, 3 y 4 puntos. Nuevamente llegamos aquí a la esquina del bracito y vamos a hacer los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos y me falta el de la esquinita, ¿ok? Es este de aquí. 5 y el punto que nos restó en la parte de la espalda. Ok, nos deben de quedar un total de 18 puntos. Son 4 en la parte de la espalda, repartimos 3 primero y 1 al final, 4 en la parte frontal y 5 y 5, ya son los 18 puntos, ¿ok? Ahora vamos a continuar realizando un punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Nos tiene que quedar un total de 12 puntos bajos. Para mi siguiente vuelta voy a hacer 6 disminuciones. Aquí voy a empezar, pero antes de terminar todas las disminuciones voy a terminar de rellenar la última parte del cuerpo. Y ahora sí voy a continuar con mis disminuciones. Son 6, recuerden. Y nos tiene que quedar un total de 6 puntos bajos.
y mi última disminución. Y ahora, ya que tenemos estos 6 puntos bajos, vamos a realizar 4 vueltas de los mismos 6 puntos bajos. Ya traje mi palito de brocheta, entonces lo voy a introducir más o menos a esta altura y voy a dejar que sobresalga 1,5 centímetros más o menos, no mucho en realidad. Y voy a empezar a cerrar ya esto con un puntito hacia adentro y un puntito aquí hacia afuera, así por los 6 puntitos que nos quedaron. Ahí, aquí ya me llevé el palito. Listo. Y ya voy a jalar para que ajuste bien esta parte del cuello con el palito de brocheta. Entonces aquí yo jalo y voy a rematar y voy a esconder esta hebrita bien para que quede esto bien justito, bien atoradito. Voy a traer la cabeza y la voy a introducir hasta abajo, hasta la segunda vuelta, de esta forma. Miren, ven, queda justito, la cabeza no se mueve. Entonces es una muy buena opción para que nuestros amigurumis no estén tristes, no estén con su cabecita agachada. Y ya lo único que resta es coser aquí estos puntitos, tomando parte del cuello y parte de esta hebra que quedó en la cabeza. Entonces vamos a coserlas así juntitas, bien hacia abajo la cabecita, y vamos a continuar.